La exesposa de Michael Jackson y madre de sus dos primeros hijos, Debbie Rowe, ha permanecido alejada de los reflectores a pesar de su muy publicitado matrimonio con el rey del pop en 1996, el cual terminó en divorcio solo 3 años después. La única entrevista en profundidad de Rowe tuvo lugar en 2003, en respuesta al controvertido documental Living with Michael Jackson, aunque gran parte de lo que reveló nunca se transmitió. ¿Qué sucedió realmente tras las puertas cerradas? ¿Estaba su matrimonio basado en el amor o simplemente fue una transacción por dinero y publicidad? En este video, hemos recopilado todos los comentarios reveladores de Rowe sobre su relación con Jackson, su matrimonio, sus hijos, el uso de drogas y la batalla legal por la custodia. ¿Dónde está ahora Debbie Rowe? ¿Y qué tiene que decir después de todos estos años? Mantente atento mientras descubrimos la verdad. La historia de Jackson y Rowe comenzó una década antes, en 1986, cuando se conocieron en la consulta del dermatólogo Dr. Arnold Klein, donde Rowe trabajaba como asistente. En ese momento, Jackson luchaba contra el lupus y el vitiligo, y Rowe le proporcionaba apoyo médico, respondiendo a sus preguntas y ofreciéndole consuelo. Con el tiempo, ambos formaron una amistad cercana. Jackson, siempre el showman, le enviaba frecuentemente recuerdos autografiados, los cuales Rowe mostraba con orgullo en su oficina. Según su amiga Tonya Boyd, Debbie Rowe estaba completamente enamorada de Michael Jackson. Ella solía decir: si la gente lo conociera como yo, no pensarían que es raro. Es único. Y kinky. La amistad entre Rowe y Jackson duró varios años, durante los cuales ella se divorció de su esposo, Richard Edelman, a quien afirmaba sentirse atrapada. Ambos se unieron por sus luchas mutuas en el amor. Rowe confiaba en Jackson sobre su infeliz matrimonio, mientras que Jackson más tarde se abría sobre sus propias dificultades con Lisa Marie Presley. Al igual que Presley, Rowe apoyó incondicionalmente a Jackson en 1993, cuando enfrentó acusaciones de abuso infantil. Cuando Jackson se casó con Presley, mantuvo su amistad con Rowe en secreto, pero cuando Presley eventualmente se enteró, lo desestimó, creyendo que Rowe no era el tipo de Jackson debido a su apariencia poco glamurosa y personalidad discreta. Sin embargo, las tensiones en su matrimonio solo crecieron. Lisa Marie se mostró cada vez más insegura sobre su relación, y su renuencia a tener hijos, un tema de gran importancia para Jackson, empeoró las cosas. Durante sus llamadas telefónicas nocturnas, Rowe le decía repetidamente a Jackson que si realmente quería ser padre, ella llevaría a su hijo. A medida que la frustración de Jackson por la renuencia de Presley a tener hijos aumentaba, la oferta de Rowe se volvía cada vez más difícil de ignorar. Eventualmente, Lisa Marie se dio cuenta de la creciente presión, y esto jugó un papel en el desmoronamiento de su matrimonio. En una entrevista con Playboy, Lisa Marie Presley admitió que estaba muy consciente durante su matrimonio con Michael Jackson de que Debbie Rowe tenía sentimientos por él y quería tener sus hijos. No mucho después de la altamente publicitada separación de Jackson y Presley a principios de 1996, Rowe quedó embarazada, pero lamentablemente sufrió un aborto espontáneo en marzo de ese mismo año. La pérdida la devastó, dejándola temerosa de que nunca podría tener hijos. Jackson, quien había expresado durante mucho tiempo su deseo de ser padre, estuvo allí para consolarla y apoyarla durante el doloroso proceso, que permaneció completamente oculto para el ojo público. En septiembre de 1996, Jackson había comenzado la primera etapa de su History World Tour. Justo meses después de finalizar su divorcio de Presley, los titulares estallaron con la revelación de que Rowe estaba embarazada de su hijo. Furiosa por la forma en que los medios retrataron la situación, Rowe se quejaba de que la hacían a ella y a Jackson parecer raros.
Sin embargo, muchos de los informes resultaron ser precisos, incluyendo las afirmaciones de que Jackson criaría al niño por su cuenta y que Roe había sido inseminada artificialmente. En años posteriores, Roe confirmó abiertamente que ella y Jackson nunca tuvieron una relación sexual y que sus hijos fueron concebidos en un entorno clínico. «Me embarazaron. Es como yo insemino a mis yeguas para criar», explicó. «Fue muy técnico. Yo era su pura sangre». Los rumores comenzaron a circular de que la relación entre Michael Jackson y Debbie Rowe era puramente transaccional. Se especulaba que Rowe estaba interesada por la seguridad financiera, mientras que Jackson veía el acuerdo como una manera de finalmente convertirse en padre. Cuando se le enfrentó con estas afirmaciones, Jackson las negó rotundamente, calificando las acusaciones de que su relación estaba motivada por el dinero y que se había utilizado inseminación artificial como completamente falsas e irresponsables. A pesar de sus negaciones públicas, los registros judiciales revelaron más tarde que Roe, de hecho, recibió un apoyo financiero sustancial de Jackson a lo largo de los años. Los documentos presentados en 2002 por el exgerente de negocios de Jackson, Myung-Ho Lee, detallaban el presupuesto mensual de la estrella del pop, incluido un pago de $1.500.000 a Roe. Además, Jackson le regaló una casa de $1.300.000 en 1997, aunque ambos nunca vivieron juntos. Cuando la noticia del embarazo de Roe llegó a la madre de Jackson, Catherine, se dice que quedó horrorizada. Testigo devota de Jehová, le preocupaba profundamente la idea de que su hijo fuera padre fuera del matrimonio, especialmente dada la dolorosa historia de su propio padre, Joe Jackson, quien tuvo una hija ilegítima durante su matrimonio. Catherine decidió llamar a Debbie y hablar con ella sobre la importancia del matrimonio en su fe. Más tarde instó a Michael a casarse con esa buena chica, Debbie, y darle a tu hijo un nombre, no como tu pobre media hermana, Joe Bonnie. Michael Jackson tomó en serio las palabras de su madre. La idea de ser comparado con su padre, Joe Jackson, quien había tenido un hijo fuera de su matrimonio, lo perturbó profundamente. Hasta ese momento el acuerdo había sido claro. Debbie Rowe actuaría como una madre subrogada, regalándole el bebé a Jackson como un gesto amistoso, mientras él criaría al niño por su cuenta. Pero ahora, con la insistencia de Catherine y su creciente miedo a las reacciones públicas, Jackson tomó una decisión repentina. Llamó a Rowe y le pidió que lo encontrara en Australia. Una vez allí, le informó que se casarían al día siguiente. El 13 de noviembre de 1996, Michael Jackson y Debbie Rowe intercambiaron votos en el Sheraton on the Park Hotel en Sydney, Australia. La noche anterior, Jackson habría llamado a su exesposa, Lisa Marie Presley, quien les dio su bendición. La ceremonia íntima fue atendida por solo 15 invitados, con el sobrino de Jackson de 8 años, Anthony, sirviendo como padrino. Sin embargo, el mundo no estuvo tan apoyado. La reacción tanto de la prensa como del público fue abrumadoramente cínica. Muchos creían que Jackson se había casado con alguien a quien no amaba realmente, mientras que otros especulaban que el hijo que Rowe llevaba no era biológicamente suyo. El propio Jackson se negó a comentar sobre el matrimonio, ofreciendo solo una breve confirmación antes de pedir privacidad. Los periodistas lo bombardearon con preguntas. Michael, ¿cómo se siente estar casado? Debe ser muy feliz. ¿Es un día feliz para usted? Pero Jackson permaneció reservado. Los fanáticos, por otro lado, estaban en conmoción, algunos desconsolados, otros suspicaces. Un admirador angustiado resumió el sentimiento de muchos. Creo que es una trampa. Ella está embarazada. Mi vida se acabó.
En un esfuerzo por contrarrestar la prensa negativa que rodeaba su matrimonio, Michael Jackson defendió públicamente su relación con Debbie Rowe. Debbie y yo nos amamos por todas las cosas que nunca verán en el escenario ni en las fotos, declaró. Me enamoré de la hermosa, sin pretensiones y generosa persona que ella es, y ella se enamoró de mí simplemente por ser yo. El 13 de febrero de 1997, Jackson y Rowe dieron la bienvenida a su primer hijo, Michael Joseph Jackson Jr., en el Cedars-Sinai Medical Center en Los Ángeles. El bebé fue apodado cariñosamente Prince en honor al abuelo y bisabuelo de Michael, quienes compartían el mismo nombre. Jackson y Rowe cortaron el cordón umbilical juntos. Pero poco después del nacimiento, Prince fue llevado a cuidados intensivos debido a problemas menores de respiración, pasando 5 horas bajo observación antes de ser declarado saludable. Una vez dado de alta, fue llevado a Neverland Ranch con Jackson, mientras que Rowe se recuperaba en la casa de un amigo. Pasaron 6 semanas antes de que Rowe volviera a ver a su hijo. Ella había aceptado posar para fotos con Jackson y su recién nacido en un hotel, una reunión preparada cuidadosamente para la prensa. Para ese momento, ella ya había comenzado a distanciarse emocionalmente, creyendo que el apego excesivo solo haría las cosas más difíciles. Cuando llegó a la habitación del hotel, le entregaron al bebé y le indicaron que sonriera para la cámara junto a Michael. Una vez tomadas las fotos, rápidamente fue enviada a su camino. De vuelta en Neverland, Prince fue cuidado por un equipo de 6 niñeras y 6 enfermeras. Según una ex niñera, Rowe tuvo poco o ningún papel en los primeros años de vida del niño. La vi tal vez 3 veces, recordó, y siempre parecía muy sombría. A pesar del papel algo distante de Debbie Rowe en la vida de su hijo, se anunció en noviembre de 1997 que estaba embarazada de su segundo hijo, una niña que sería llamada Paris, en honor a la ciudad donde sus padres dijeron que fue concebida. Pero justo cuando el segundo embarazo de Rowe avanzaba, comenzaron a circular rumores de que Michael Jackson y su exesposa, Lisa Marie Presley, habían reavivado su relación. Se les vio juntos en varias ocasiones en Londres, Sudáfrica y Los Ángeles, lo que desató especulaciones generalizadas sobre un posible romance. Sus muestras públicas de afecto avivaron los rumores de que Jackson estaba involucrado con Presley mientras aún estaba casado con Rowe, con algunos incluso sugiriendo que la pareja planeaba casarse de nuevo en Johannesburgo, a pesar de que Jackson ya estaba casado con Rowe y ella llevaba a su hijo. El drama se desató en televisión cuando Rowe abordó los rumores, negando públicamente que se sintiera amenazada por la amistad de Presley con Jackson. Insistió en que no tenía razones para creer que él no le fuera fiel. Pero más tarde, en la misma entrevista, Rowe admitió que lo más importante para ella era su amistad, y si su matrimonio interfería con eso, estaba dispuesta a dejarlo de lado para preservar su vínculo. En medio de esta tensión, Rowe dio a luz a una saludable niña de ojos azules, Paris Michael Catherine Jackson, el 3 de abril de 1998. Jackson recordó más tarde lo ansioso que estaba después del nacimiento, afirmando que tomó a su hija recién nacida y corrió a casa con toda la placenta y todo sobre ella. Sin embargo, Rowe aclaró más tarde que Jackson realmente había congelado la placenta. Después del nacimiento, los asociados de Jackson contactaron al Papa Juan Pablo II en el Vaticano en Roma, con la esperanza de que el pontífice bautizara personalmente a la hija del famoso cantante. Un funcionario del Papa informó a Jackson por carta que el líder de la Iglesia Católica no participaría en lo que podría percibirse como una maniobra publicitaria. Después del nacimiento de Paris, un embarazo plagado de problemas que dejó a Rowe incapaz de tener más hijos, se volvió cada vez más insatisfecha con su acuerdo
y pidió el divorcio a Jackson, que lo concedió el 8 de octubre de 1999. Como resultado, Rowe recibió alrededor de $10 millones como acuerdo de divorcio y le otorgó a Jackson los derechos de custodia total de sus hijos. En ese momento, tanto Rowe como Jackson solicitaron privacidad y pidieron al público que no especulara sobre las razones de su divorcio, citando la creciente especulación mediática y la intrusión de la prensa como un factor principal en la ruptura de su matrimonio. Concluyeron que, a pesar de llegar al final de su vida matrimonial, seguirían siendo amigos. Debbie Rowe fue acosada por rumores dolorosos e insidiosos tras la muerte de Jackson. El 25 de junio de 2009, la repentina muerte de Michael Jackson por un paro cardíaco conmocionó al mundo. Mientras los fanáticos lloraban y las especulaciones sobre las circunstancias de su fallecimiento aumentaban, una intensa atención mediática se centró en los más cercanos a él. Mientras que gran parte de la atención se centraba en el ex médico de Jackson, el Dr. Conrad Murray, Debbie Rowe también se encontró en el centro de la controversia. Poco después de la muerte de Jackson, TMZ publicó un informe que afirmaba que Rowe no era la madre biológica de Prince y Paris. Citando fuentes no identificadas, el artículo alegaba que los niños fueron concebidos mediante fertilización in vitro utilizando óvulos de donante, sugiriendo que Rowe solo había servido como una madre subrogada y que había sido bien compensada por su papel. Las afirmaciones provocaron rápidamente una respuesta del abogado de Rowe, Martha Almley, quien emitió una firme negación. Hablando con Access Hollywood, Almley condenó la especulación llamándola completamente falsa y particularmente dolorosa e insidiosa. Luego, dejó claro el asunto declarando: "La señora Rowe es la madre biológica de los dos hijos mayores". A medida que los rumores se extendían, otro nombre fue arrastrado a la conversación: el doctor Arnold Klein, el dermatólogo de celebridades para quien Rowe había trabajado. Algunos informes sugerían que Klein, no Jackson, era el verdadero padre biológico de los niños. Sin embargo, un portavoz de Klein desestimó la especulación, declarando que debido a la confidencialidad del paciente, no comentaría sobre ninguna acusación. Debbie Rowe se reconcilió con su hija justo antes de que intentara quitarse la vida. En 2013, la familia de Michael Jackson presentó una demanda de alto perfil contra el promotor de conciertos AEG Live, argumentando que la empresa era responsable de contratar al Dr. Conrad Murray, el médico que había sido condenado por homicidio involuntario por administrar una dosis fatal de propofol a Jackson. AEG, sin embargo, negó cualquier irregularidad, insistiendo en que Jackson había solicitado personalmente los servicios de Murray. Finalmente, el jurado falló a favor de AEG, dictaminando que la empresa no era responsable de la muerte del cantante. Como parte del juicio, Debbie Rowe subió al estrado, ofreciendo raras perspectivas personales sobre su propia vida y el impacto del fallecimiento de Jackson en su hija, Paris. Los procedimientos en la corte, cargados de emoción, revelaron detalles inquietantes sobre los últimos días de Jackson. Detalles que, según se informa, pesaron mucho sobre Paris, quien intentó suicidarse durante el juicio. Rowe no se contuvo al hablar sobre la desgarradora situación. "Casi pierdo a mi hija", dijo entre lágrimas. "Ella trató de matarse. Ella no siente que tenga una vida más". Luego reveló que ella y Paris solo se habían vuelto a conectar recientemente en ese momento. Las dos habían estado reconstruyendo su relación, hablando regularmente y pasando los fines de semana juntas. Debbie Rowe está mucho más cerca de Paris que de Prince. Durante el juicio por la muerte injusta de Michael Jackson, en 2013, Debbie Rowe no solo habló sobre su hija, Paris,
también compartió perspectivas raras sobre su relación con su hijo, Prince. A diferencia de Paris, su vínculo con Prince no estaba tan profundamente desarrollado. Cuando se le preguntó sobre su conexión, Rowe fue sincera. «No nos odiamos, si eso es lo que quieres decir», dijo. «Estoy más cerca de mi hija». A lo largo de los años, ella y Prince han sido vistos juntos en algunas ocasiones, pero durante gran parte de la vida temprana de Paris, Rowe era una completa extraña para ella. En una entrevista de 2017 con Rolling Stone, Paris admitió que cuando era más joven, su madre no existía en su mundo. No fue hasta que fue lo suficientemente grande para darse cuenta de que un hombre no puede parir un hijo, que comenzó a preguntar a su padre sobre su madre. Yo decía, «¿Cómo se llama?», y él solo decía, «Debbie», y yo decía, «Está bien, ya sé el nombre». Paris no persiguió la información de inmediato, pero después de la muerte de Jackson, recurrió a Internet para aprender más sobre Rowe. Las dos finalmente se reunieron cuando Paris tenía 13 años. Para entonces, la naturaleza de su relación era diferente. «He tenido muchas figuras maternas, pero cuando mi mamá llegó a mi vida ya no era una cosa de mamá», explicó Paris. «Es más una relación de adultos». Debbie Rowe intentó obtener la custodia de Paris Jackson. Tras el intento de suicidio de Paris Jackson en 2013, Debbie Rowe permaneció al lado de su hija y compartió actualizaciones en su nombre. «Mi hija ha pedido que extienda un enorme agradecimiento por todos sus pensamientos, oraciones y apoyo», tuiteó Rowe en ese momento, agregando, «Ella es fuerte como su padre». Preocupada por el bienestar de Paris, Rowe aparentemente consideró buscar la custodia el año siguiente. Sin embargo, fuentes afirman que finalmente abandonó la idea después de darse cuenta de que Paris estaba en buenas manos con su abuela, Katherine Jackson. Debbie estaba tan preocupada por la salud de Paris que quería hacer todo lo que pudiera para ayudar, explicó un miembro de la familia. Esta no fue la primera vez que Rowe había debatido tomar la custodia de los hijos de Michael solo para dar un paso atrás. Después de dar a luz a su primer hijo, se informó que aceptó un acuerdo de $8 millones junto con un pago anual de $900,000 a cambio de renunciar a sus derechos parentales. Tras la muerte de Jackson en 2009, surgieron rumores de que estaba negociando un adicional de $4 millones para mantenerse al margen de la batalla por la custodia, lo que sus representantes negaron. A pesar del ida y vuelta público, Rowe y la familia Jackson resolvieron su disputa de custodia unas semanas después, con un acuerdo que no involucraba ningún pago financiero. Sin embargo, los correos electrónicos filtrados supuestamente pintaron una imagen diferente de la postura de Rowe sobre la maternidad. En un mensaje a un amigo, se informó que Rowe admitió, «¿Quiero a los niños? Hell no». Luego agregó, «¿Se ve bien que los pida? Absolutamente». El nuevo hombre de Debbie Rowe tiene un pasado en la industria del cine para adultos. Debbie Rowe y Michael Jackson terminaron su matrimonio de 3 años en 1999, pero ella no se apresuró a comenzar otra relación. No fue hasta 2014, 5 años después de la muerte de Jackson, que anunció su compromiso. Lo que sorprendió a muchos no fue solo que ella siguiera adelante después de tanto tiempo, sino con quién se casaba. Mark Schaffel, un exvideógrafo en el rancho Neverland, y en su momento, un miembro cercano del círculo íntimo de Jackson. «Somos mejores amigos», dijo Schaffel a Entertainment Tonight después de anunciarse el compromiso. «De hecho, fui el único que, después de que Debbie y Michael se separaran, aún podía hablar con Debbie». Rowe incluso afirmó que Jackson habría aprobado su relación, aunque no todos estaban convencidos. Cuando se dio a conocer la noticia de su compromiso, la gente investigó el pasado de Schaffel y descubrió una historia complicada.
Aunque él y Jackson fueron una vez cercanos, Schaffel incluso fue mencionado en las dedicatorias del álbum Invincible de Jackson, de 2001. Su relación aparentemente se deterioró años antes de la muerte de Jackson. La ruptura surgió a raíz de revelaciones de que Schaffel había estado dirigiendo películas para adultos bajo el seudónimo de Mark Fredericks. Schaffel no esquivó su pasado cuando se le cuestionó. «No es un secreto que mi pasado está en la industria del cine para adultos», dijo. «No guardo nada en mi vida oculto». Debbie Rowe luchó contra el cáncer de mama. Debbie Rowe estuvo al lado de su hija Paris Jackson durante uno de los momentos más oscuros de su vida. Y años después, Paris le devolvió el favor. En julio de 2016, Rowe reveló en una entrevista con Entertainment Tonight que había sido diagnosticada con cáncer de mama. Ya se había sometido a una cirugía para eliminar un tumor y estaba recibiendo quimioterapia. Apenas unas semanas antes de la entrevista, Paris publicó una emotiva foto de ella misma besando la cabeza rapada de su madre, una señal visible de la lucha de Rowe. Su cabello había comenzado a caerse después de su primera sesión de quimioterapia. «Paris es mi roca», dijo Rowe. «Ella es increíble. Ha estado conmigo todo el tiempo. La primera llamada. Le tomó 30 segundos ponerse en contacto cuando se enteró. Ella dijo, ¿estás bien? Y yo dije, sí, lo tengo. Ella dijo, sé que lo tienes, mamá». Decidida a tomar el control de la situación, Rowe se afeitó la cabeza antes de que la quimioterapia se la quitara. Eligió una peluca rubia que bromeó llamarla Úrsula, abrazando el cambio con resiliencia. «La quimioterapia hace lo mejor para hacerte perder tu feminidad», explicó. «Y lo que mucha gente no se da cuenta es que cuando me quito la peluca, sigo siendo yo. Sigo siendo femenina, sigo siendo una mujer y sobre todo, sigo siendo humana». A pesar de las dificultades, la experiencia finalmente unió más a su familia. Incluso su hijo, Prince Michael, mantuvo a la gente actualizada sobre su progreso. Después de meses de tratamiento, Rowe completó con éxito la quimioterapia en enero de 2017. ¿Qué sigue para Debbie Rowe? En julio de 2018, 2 años después de ser diagnosticada con cáncer de mama, Debbie Rowe fue vista con amigos en Palmdale, California. En ese momento, no había confirmación oficial sobre si su quimioterapia había tenido éxito, pero ella parecía notablemente más saludable. Un año después, ella misma confirmó la buena noticia. En una entrevista, Rowe compartió que estaba en remisión. «Estoy bien ahora», dijo. «Sigo en remisión». Hoy en día, Rowe ha dejado atrás el ajetreo de Los Ángeles y ha adoptado por completo un estilo de vida más tranquilo y relajado. Ella dirige Painted Desert Ranch, un rancho de caballos ubicado en el desierto de California entre Palmdale y Lancaster. El rancho está a aproximadamente 1 hora de la casa de Paris Jackson en Hollywood, y según Rowe, su hija lo ha visitado muchas veces. Añadió que Paris está haciendo muy bien y enfocándose en su música. Paris, quien se presenta junto a su novio Gabriel Glenn como parte de su banda, The Soundflowers, tiene el total apoyo de Rowe. «Creo que él es un chico encantador», dijo Rowe después de asistir a uno de sus conciertos íntimos en The Mint en 2019, donde se la vio socializando con artistas como Chris Brown. Ha sido un largo y a veces difícil camino para Rowe, pero a lo largo de todo, ha permanecido resistente. Como ella misma dijo durante su lucha contra el cáncer, «Soy una luchadora y siempre lo he sido». Ahora, mientras disfruta de una vida tranquila en su rancho, sigue siendo una figura fascinante en la historia del legado de Michael Jackson. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre el viaje de Debbie Rowe y su relación con Paris y Prince Michael?
Déjanos saber en los comentarios abajo. Y no olvides darle like a este video y suscribirte para más contenido exclusivo en el futuro. Nos vemos la próxima vez.